que sus antepasados pidieron que interviniera justamente Moisés por ello, porque tenían miedo de subir a la montaña donde estaba el Señor, porque tenían miedo a hablar con el Señor. O sea, tenían tanto miedo. ¿Por qué ese miedo? Por la cantidad de errores, por la cantidad de falencia, por la cantidad de pecado que cometían. Y si lees las Escrituras podrás entender por qué la ley está hecha para el transgresor, pero la ley para el libre no tiene autoridad. Entonces nosotros vemos aquí que la mayor parte de los que estaban escuchando el mensaje de Jesús entendían que la ley no tenía tanta autoridad, la ley no tenía tanto poder como Jesús, que les estaba enseñando a ellos y portaba en las palabras y portaba en lo que decía la determinación de quien podía ser cortado y de esa manera ser arrojado al fuego. Me quedo con una gran sensación de lo que Jesús quería decirles a ellos. En ocasiones lees en las Escrituras que dice que querían conocer al Padre. Muéstranos al Padre y estamos satisfechos de quién eres tú. Mostranos al Padre y vamos a creer que la autoridad que tenés vos realmente es. Y ellos no entendían. Aún Israel no entiende. Porque Jesús le dijo de esta forma: ¿aún no entienden quién es el que está dentro de mí? ¿Hasta cuándo van a ser insolentes conmigo? ¿Hasta cuándo van a entorpecer lo que Dios quiere hacer? ¿Por qué digo esto? Porque si notas cómo Jesús dice en el libro de San Mateo 7:21 de esta versión 7:20 de la Nueva Versión Internacional, dice: así que por sus frutos ¿qué dice? Conoceréis. Pero Jesús en el 23 dice: entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí. Qué difícil tiene que haber sido haber escuchado estas palabras de Jesús. La gente no entiende, o la gente no entendía en ese momento, o las personas que Jesús comenzó a desmenuzar sí entendieron lo que él estaba diciendo. Y le voy a explicar. Conocer a Jesús significa conocer la autoridad. Conocer la autoridad significa conocer a Jesús, significa conocer al Redentor, significa conocer al Padre. Cuando tú no conoces, entonces jamás has tenido un encuentro. Mire, Jesús da, como dicen en estos últimos días, yo antiguamente, porque tal vez me quedé en lo antiguo, puntos, diría yo. Otros dicen ítem, o lo que quieran.
en uno de los puntos que a mí me interesa, dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Hay muchas personas que pueden profesar algo que no son. Pero ¿cómo saber dónde están, quiénes son? ¿Cómo hacer? Porque a él lo estaban tratando como un lobo. Lo estaban tratando a Jesús como un falso profeta. A Jesús lo estaban tratando como un hombre que no tenía autoridad. No entendían que Él era el Padre, que el Padre hablaba sobre Él. Ahora, cuando usted no tiene un encuentro con Dios, cuando usted no tiene un encuentro, lo que va a pasar con usted es específicamente no poder identificar dónde está la presencia de Dios. Puede usted venir aquí, asistir a cuantas iglesias usted crea que le puede ayudar, pero si usted no tiene un encuentro con Dios, no podrá identificar dónde está la presencia de Dios. Cuando no encuentras la presencia de Dios, es como que yo abandone momentáneamente a las plantas que pueda tener en mi hogar. Tal vez no sería correcto decir lo que acabo de decir, pero tal vez sería descuidar las plantas que pueda tener. Y esas plantas necesitan ¿qué? Necesitan agua. Necesitan ¿qué? Sol. Necesitan ¿qué? Que se les remueva la tierra, que se le ponga nutrientes que necesita. Eso es específicamente cuando la planta tiene un encuentro con el que va y remueve la tierra, con el que va y que la riega. Y ya sabemos que algunas personas hacen lo que es incoherente para muchos: hablarle. Yo lo hago. Y las plantas reciben de nosotros la presencia del Creador. Si aún no has notado dónde está la presencia de Dios, tengo una mala noticia para ti. Te vas a secar. No vas a recibir los nutrientes. No va a haber lluvia de bendición. El cielo se va a cerrar para ti. Hay muchas personas que creen que pueden por sí solos. Yo les vengo diciendo a ustedes, ¿aún no han visto la presencia de Dios? ¿Aún no han escuchado al Señor que les hable desde este altar? Cuando el tiempo estaba bueno, cuando las cosas estaban todo bien y cuando no había situación complicada, desde el altar el Señor les dijo: prepárense porque viene escasez, prepárense porque va a haber complicación en la finanza, sírvanme a mí. Ahora el tiempo lo tenemos encima, esta palabra la tenemos encima, y me pregunto, ¿aún no has podido identificar la presencia de Dios?
aún. ¿No has tenido un encuentro con Él? Porque si no tienes un encuentro con Él, solo vendrás porque te sientes bien. Solo vendrás a la iglesia porque te parece que si no vienes, como que algo raro va a pasarte. Sí, te va a pasar algo raro. Te vas a secar. Y lo peor que puede pasar a alguien que se seca es que se marchita. Es que viene el viento, hace caer las hojas. Es que los tallos o todo lo que representa ese árbol que estaba bien comienza a quebrajearse a causa de estar secándose. Y llega un momento que el mismo Jesús lo dice aquí. ¿Quiere que lo leamos? Leámoslo. El 16, 7:16. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Oiga bien, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. En ocasiones me saben contar las personas sueños. Y ustedes ni se imaginan, cuando alguien me cuenta un sueño, mientras me va contando el sueño, lo que el Espíritu me dice. En una ocasión escuché un sueño donde una hija veía a sus padres en el sueño y a sus hermanos que padecía y que venía una gran situación sobre la tierra, un caos grandísimo. Y en el sueño que me contaba esta persona decía que lo enfrentaba a Dios con las palabras y que le decía a Dios: conmigo está bien, por mí no hay drama. Ella decía en el sueño: ¿pero por qué? Con los que sé que sirven. Y ella veía a su padre y a su hermano en una situación complicada, como que el mundo iba a pasar por esa etapa y ella no podía entender, pero sí entendía que con ella estaba todo bien, que si pasaba eso estaba todo bien. ¿Sabe? A veces las personas no se dan cuenta y Dios les habla tan claramente. A veces nos hablan por los hijos, a veces nos hablan por sueños que tienen aquellos que nos rodean. Yo prefiero que la persona insolente que enfrenta a Dios, prefiero soltarle la mano. ¿Por qué esa palabra? Porque si yo la estoy sosteniendo de la mano a esa persona y no puede interpretar
que enfrentar a Dios, ser insolente con Dios, es estar diciendo en el subconsciente: yo nunca tuve un encuentro con Dios. En ocasiones, las personas pierden a un ser querido. Y es la cosa más dura, más horrenda. Y sabe, yo llegué a escuchar el llanto de una madre perder a un hijo. Como pastor intento siempre dar de mí lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Es que si la persona está viendo la presencia de Dios en el ángel de la iglesia, es estar ahí con ella, es estar consolándola, es estar dando presencia de Dios. Pero también somos observadores. Y cuando observamos, vemos en ocasiones cómo enfrentan a Dios por la pérdida de un ser querido. ¿Por qué, Dios, hiciste esto? ¿Por qué te la llevaste a esta persona? ¿Por qué te llevaste? ¿Por qué hiciste esto? Enfrentando a Dios. He llegado a entender que las personas que hacen estas cosas de enfrentar la autoridad, de enfrentar a Dios, es que no han tenido un encuentro con Dios. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, usted se va a secar. Le aconsejaría que pida a gritos que alguien le ayude a usted. Que usted, como dice las Escrituras, como un árbol, usted pueda pedir ayuda. Usted pida que por favor lo planten o hagan una situación con usted, que a usted lo planten cerca de un río y que sus raíces crezcan y se extiendan hacia el río, para que sus raíces sean renovadas, para que usted no se termine secando. Porque puede que nos llueva, pero al menos por esa sabia decisión de decir: plántenme cerca de un río, las raíces se extenderán y al menos tomarán del cauce del río. Hay cosas que podemos hacer y pedir con autoridad o pedir con sabiduría. Si el cielo se te cierra y no hay lluvia, lo mejor que te puede pasar es estar cerca de alguien que es portador del río de Dios. Que puedas escuchar palabra de Dios, que sea un hombre, una mujer, que realmente de él emane vida. Que no te den falsas expectativas, que no te dé una palabra que no tenga sentido, sino que siempre te estén dando la palabra con una realidad, con una certeza. Que quien te pinte un mensaje y que el mensaje sea siempre todo bonito y que nunca te enfrenten y que nunca te digan la realidad, tu realidad, y que haya una confrontación con tu realidad, aléjate de esa gente. Porque vos necesitas que alguien se pare y te diga: no, mira, no está bien lo que haces, no estás dando fruto. Tenés que darte cuenta que tenés que dar fruto, porque ¿sabes qué? Te puede pasar a vos como a mucha gente que se planificaron en la vida, trabajaron
hicieron lo mejor, ahorraron, compraron el mejor carro, compraron la mejor casa y dijeron: ahora viene mi retiro, mi renuncia, no, viene mi jubilación, viene mi retiro ya, ahora voy a disfrutar, voy a viajar, voy a hacer esto. Llegó su jubilación, llegó su retiro, pero luego enfermó y partió. Y todos los planes que había hecho no le sirvieron para nada. Siempre digo que el tiempo de dar fruto es ahora. Si estás acá, deja de renegar con tu situación o deja de renegar con: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Si estás acá es porque Él quiere que le adores, le busques y le sirvas. Se te va a pasar el tiempo y no vas a dar fruto. O tal vez se te va a pasar el tiempo y los frutos que vos estás dando no es la realidad de lo que realmente Dios quiere. Imagínate, si en vez de dar uvas, das espinos. No está bien. Jesús habla de que en una ocasión Él fue a buscar fruto y lo encontró. No. Estaba dando buenas hojas. Estaba portando de ser un gran árbol. Pero no encontró fruto. ¿Saben las veces que yo me pregunto: ¿estoy dando frutos? Seguramente usted dirá: pero usted es el pastor de la iglesia, usted es el apóstol. ¿Vos crees que yo no me pregunto: Señor, ¿estoy dando el fruto que vos querés? Señor, ¿es de tu agrado lo que yo hago? ¿O solo estoy siguiendo un patrón, una norma? Hacer bien esto, hacer bien lo otro. Porque si hago bien esto, lo otro, posiblemente también pueda encuadrarme en ese joven que le preguntó a Jesús: ¿qué debo hacer para ser salvo? Haz esto, aquello. Y él con gozo dijo: desde mi niñez. Perfecto. Solo te falta una. Andá y vende todo, entregalo a los pobres y vení, seguime. ¿Sabes las veces que yo me pregunto: ¿qué me falta aún entregar? ¿Vos te preguntás? Qué difícil sería, qué duro sería, porque sería durísimo que llegues a la vida eterna y que de pronto Él mismo te escuche hablar y que vos le digas: Jesús, ¿te acuerdas? Me congregaban en el León. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas cosas hice? ¿Te acuerdas? Y qué duro sería que Él te diga: ¿sabes qué? Yo no te conozco. ¿Cómo? ¿Cómo que no me conoces? ¿Cómo que dices eso? Y te termina diciendo: apártate de mí porque sos un hacedor de maldad. Yo no quisiera llegar justamente a ese momento, ese día tan triste. Por eso me pregunto a cada día: ¿qué fruto quieres que dé? ¿Sabes? Antes de tomar una decisión, las veces que me pregunto: ¿es correcto? Antes de dar un consejo,
Cuando escucho hablar a alguien, ¿puedo dar mi opinión o voy a entorpecer? Cuando ayudamos a alguien, ¿es correcto de la manera que lo hago? ¿O puede que tal vez mi fruto sea tan imprudente que haga que esta persona se pierda a causa de mi imprudencia? Me pregunto si usted en momentos piensa y dice: ¿será que estos son los frutos que Dios quiere? Si usted está dando frutos, quiero hacerle saber esto: muchos vendrán a usted y comerán del fruto. Porque recuerde que si alguien viene a usted y le dice: quiero oírte, eres un buen consejero, eres una buena consejera, está comiendo del fruto del buen consejero. Si alguien viene a usted y le dice: ¿sabes? Estuve pensando en muchas cosas, pero quisiera que me ayudes con la Biblia, ¿me puedes enseñar? Entonces quiere decir que en usted están viendo un maestro y están comiendo el fruto de un consejero, de un maestro que va a dar palabra de sabiduría. Usted ha visto en su entorno personas, usted ha visto personas que le siguen a usted. Porque si usted dice ser portador de la presencia de Dios, si usted dice: la presencia de Dios está en mí, yo ya no soy yo, entonces si eso sucede, a usted le van a seguir. Porque dice las Escrituras, en el libro de Hechos de los Apóstoles, habla de los seguidores de Jesús. Si ves la presencia de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a ignorar? La voy a seguir. Donde ves la presencia de Dios, a ella vas a ir. ¿Sabe? No sé si son los años. Por ahí mi esposa me dice: estamos poniéndonos viejos. Y entonces yo hago este análisis. Tal vez no, porque si miro, están los niños, están los adolescentes, están los jóvenes, están los viejos. No, están los maduros, dice. Y después viene nuestra ancianidad. Tal vez estoy en el mejor momento de mi madurez. Y si pienso que estoy en el mejor momento, que es mi madurez, significa que Él va a venir a buscar fruto en mí. Y debo dar fruto. Si yo no estoy dando fruto, entonces posiblemente cuando venga a mí me va a arrancar y dará la orden que sea echado al fuego. ¿Sabe? Muy temprano en casa, cuando me voy a la radio a servir al Señor, escucho siempre una máquina que hace mucho ruido en nuestra área. Y un día de las caminatas que hago, que me gusta hacerlas, las necesito, me dirigí rumbo donde estaba la máquina porque quería sacarme esa intriga. ¿Qué es esa máquina? Pensaba que era
una noria, esos hilos que cargan el cereal, y pensaba que era un motor muy poderoso, pero me llevé una sorpresa. Llegué hasta un lugar donde había una máquina muy poderosa y había un carro con árboles, y esos árboles estaban arrancados o ya no servían, y los ponían en esa trituradora, los trituraban. Y me fui pensando, cuando el árbol ya no sirve, cuando ya las ramas no hacen lo que tienen que hacer, seguramente a usted le pasará lo mismo. Ese árbol estaba lindo, daba buenos frutos, daba buenos, pero se secó. ¿Y qué hizo? Lo sacó, lo llevó afuera, pasó el carro, lo cargó, y ¿sabe a dónde lo llevó? A la moledora, para luego el fin total. Yo me pregunto, espiritualmente, ¿podemos interpretar si realmente estamos dando el fruto que Él espera? O podemos decir, sí, estoy dando fruto, pero Él se sirve de tu fruto. Porque Él dice, por sus frutos los conoceréis. Él estaba diciéndole al resto, ¿saben qué? Ustedes no están interpretando bien. Les estaba diciendo justamente, aquellos que le enseñan la ley, aquellos que le enseñan las normas, no son portadores de presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ni ellos pueden guardar la ley. Wow. Cada palabra que lees, y cuando estás conectado a la fuente, cuando estás conectado a la presencia de Dios, todo es fácil de entender y puedes pararte. ¿Usted se puede parar? ¿Puede detenerse? O aún oyendo palabra de Dios, o aún Dios hablándole por otra persona, o aún Dios hablándole en sueño, aún así sigue, avanza. Porque si sigue y avanza, las escrituras dicen, no su pastor, no el apóstol que está predicando la palabra. Jesús mismo dice. Yo digo siempre, tienes que aprender a leer entre líneas. Jesús les estaba diciendo a esos que no enseñan lo correcto, a esos que dice haz como yo te digo, ¿verdad? Ya les tengo el fin preparado. A veces lo peor que nos puede pasar, digo a veces, es no frenarnos, es no hacer lo que Él nos dice. En un instante pasamos a ser cortados y echados al fuego.
Yo he visto muchas personas ser cortadas. Y muchas personas he visto que se esforzaron y buscaron a Dios. Aunque tú sigas viniendo aquí, tú puedes ser un árbol muy frondoso, muy hermoso. Pero recuerda que cuando la presencia de Dios está en alguien, por el Espíritu interpreta quién eres. ¿Te sigue alguien? ¿Saben? Cuando usted va a entrar a Estados Unidos, para poder entrar a Estados Unidos se llena una planilla y van preguntándote cosas. Eso significa que la respuesta que das son puntos, y esos puntos te permiten entrar o no entrar. O sea, algo que se llama, hay otra palabra que tal vez cualifiques, como le dicen allá, o calificar para poder entrar. ¿Será que usted está calificando para entrar? Usted me dirá, ayúdeme por favor. Lo mejor que puedes hacer es ir a la fuente. Ir a la fuente. Y la fuente es el autor de la vida. Si usted no se frena, si usted no va a esa fuente de agua viva, entonces posiblemente ya no lo vea por aquí. Si yo tomara el camino de la incoherencia e hiciera como me diera la gana y me creyera yo tomar decisiones que me parece que son las que me parece que tienen que ser, y no consultara con Dios, no hablara con Dios, no pidiera la presencia de Dios, entonces usted también no me vería aquí. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Yo espero lo contrario. Espero llegar y que Él me diga, te he estado esperando. Has hecho exactamente como te dije que tenía que hacer. Sé que te era difícil en ocasiones cuando me pedías que te hablara, pero me quedé en silencio para saber qué hacías. ¿Sabes las veces que Dios se queda en silencio para ver qué fruto hay en ti, cómo vas a actuar? ¿Acaso usted no ha orado y ha dicho, háblame Señor, respóndeme, no sé qué hacer? ¿Sabe? Es como una encrucijada. Y haces conforme a lo que el Espíritu está ardiendo en ti, pero no te habló. Él esperaba ver qué había en ti. ¿Pasaste por una etapa difícil? ¿Fuiste probado? ¿Alguien te enredó en algún asunto? ¿Fuiste probado? ¿Fuiste probada? ¿Qué hiciste? Para ustedes es difícil, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir si es difícil o no?
Para Jesús era difícil, porque Él tenía que dar el fruto. ¿Sabe cuál era el fruto? Entregar su vida. Porque por medio de ese fruto nosotros, porque Él mismo lo dijo, yo tengo que morir, la semilla debe morir para que dé vida. ¿Estás muerto? Hace un par de años atrás, muchos, cuando me miraban, era tan agresivo, era la agresividad de niño por muchas cosas, que sería largo para explicar, que tan solamente me miraban y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué querés? Ya les ofrecía puño cerrado. Agresividad. ¿Qué había en mí? Agresividad. ¿Creen que no he sido probado? ¿Que me miran mal? ¿Que hablan mal de mí? ¿Que me agreden? Y si yo resucitara a ese muerto, se desconocería realmente quién es el que está en mí. Pero he decidido que la lápida realmente siempre diga, he ahí, muerto ya. Debe permitir a usted hacerse saber usted mismo que si está pasando por procesos, si está pasando por etapas, tal vez se alejó un amigo, tal vez se alejó un familiar, tal vez se alejó, es una etapa y debe pedirle a Dios sabiduría, pero jamás se aleje de la presencia de Dios, de la fuente del Señor. Sea sabio, porque de todo usted va a dar cuenta. Si yo, por querer ganarme amigos, no hablo de la palabra y no la expreso tal cual, entonces seré culpable. El libro de Atalayas, aquellos que lo han leído, Ezequiel habla, el libro de Ezequiel habla del deber de la atalaya. ¿Me ganaré enemigos? Muchos, muchísimos. Pero la sangre no será sobre mi cabeza. Tu esposo, tu hermano, tu hijo, ¿alguien está haciendo las cosas mal? ¿No eres capaz de pararlo? ¿No eres capaz de decirle, mira, la presencia de Dios me habló? ¿O simplemente dejas que Satanás dé el fruto que Él quiere sobre tu vida? Y el fruto es cállate, no digas nada, no te metas. ¿No te quieres ganar amigos? Sí, quiero muchos. Pero, ¿sabes? Así no se ganan los amigos. Los amigos se ganan, como dice la palabra, mis amigos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quieres ser amigo de tu esposo, de tu esposa? ¿Quieres ser amigo de tu hijo? ¿Quieres ser amigo de tu hermano? ¿Quieres ser amigo de alguien? Haz lo que la palabra dice. Y entonces no vas a estar dando fruto que Satanás quiere. Cierra tus ojos por un instante. Y oí bien lo que te voy a decir. Si seguís leyendo, no abras tus ojos. Si seguís leyendo, Él habla y dice, el mismo Jesús dice, todo el que me oye o oye estas palabras y las pone por práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
tiempo de que sepas que hay una revisión. Va a venir una situación y esa situación va a mostrar quién eres realmente. Mi consejo, anda a la presencia de Dios. Mi consejo, no te salgas de la presencia de Dios. Refúgiate en Él. Hacé como los profetas hacían. ¿Sabes cómo hacían? Se apartaban de la gente. No tenían amigos. Se iban a la montaña y no bajaban hasta que Dios les decía que debían bajar. ¿Sabes las veces que como Moisés hay que subir y no bajar? ¿Sabes las veces que como Jesús debemos ir al monte de los olivos y no salir hasta que el Padre dice: sal? Padre, en esta hora, si hacemos como tú dijiste, no seríamos juzgados. Si hacemos como tú dijiste, no seríamos condenados. Si haríamos como tú dijiste, entonces tú no nos negarías. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Acuérdate de las veces que hicimos oraciones diciendo que si nos alejábamos, que si la incoherencia entraba en nosotros y hacíamos cosas incoherentes y no nos dábamos cuenta. Acuérdate de la oración que hicimos, que nos rescataras, que nos pararas, que nos ayudaras. Acuérdate de esa oración, porque si estamos actuando incoherentemente, si no estamos dando el fruto que tú estás pidiéndonos y no nos damos cuenta, o es tan grande el velo, o es tan grande la separación que tenemos contigo. Acuérdate de la oración que hicimos y rescátanos. 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 Hoy pedimos, Señor, que vengas y renueves nuestra habitación. Hoy pedimos que descascares todo lo feo. Hoy pedimos que si hay algo que hay que triturar, si hay algo que hay que moler, lo hagas para poder salvarnos. Señor, sálvanos, porque queremos estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús, declara que la presencia de Dios sea sobre ti en esta hora.